quizá, en el fondo, siempre supe que terminaría así. Debería haber visto las grietas escondidas bajo la superficie, esas pequeñas fracturas en nuestro matrimonio que me negaba a enfrentar. El amor es curioso, te ciega, te hace creer que unos cuantos años buenos pueden borrar la podredumbre que crece lentamente por dentro. Pero ahora, mirando hacia atrás, las señales eran evidentes. La forma en que su mirada se perdía cuando pensaba que no la estaba viendo. La suavidad en su voz cada vez que hablaba de Lucas, como si todavía estuviera enredado en su vida, sin importar cuántos años hubieran pasado. Las llamadas nocturnas que restaba importancia, las desapariciones repentinas que no me atrevía a cuestionar, porque me aferraba a la creencia ingenua de que ella nunca me traicionaría. Y luego llegó la noche que destrozó las pocas ilusiones que me quedaban. La encontré de pie en la cocina, con una copa de vino agarrada tan fuerte que parecía a punto de romperse, mirando al vacío. Cuando le pregunté qué pasaba, dudó, y luego negó con la cabeza. Es que, siento que le fallé, susurró. Me dije a mí mismo que se refería a él como amigo. Que era solo pena, nada más. Pero había algo en la forma en que lo dijo, pesado, culpable, como si le debiera a Lucas algo más profundo que una amistad. Debería haber insistido, haber exigido la verdad. En vez de eso, le besé la sien, le dije que todo estaría bien, y me serví una copa, cualquier cosa para silenciar las dudas que me desgarraban por dentro. Pero la verdad no se queda enterrada. Se pudre. Envenena los momentos tranquilos, se cuela entre las palabras, esperando su oportunidad para hacerlo todo pedazos. Hoy, mi esposa dio a luz, y con eso, quizá haya destruido nuestro matrimonio para siempre. Aún no tengo pruebas oficiales, pero pronto las tendré. El hospital aceleró la prueba de ADN, dadas las circunstancias. Aunque no necesito un resultado de laboratorio para saber la verdad. Estoy sentado en un bar, a unos kilómetros del hospital, apurando una copa mientras mi móvil se llena de llamadas de ella, de nuestros hijos, de mi familia, todos quieren respuestas que aún no puedo dar. No todavía. La recién nacida es preciosa. Rizos rubios delicados como hilos de oro, igual que su madre. 7 libras, 19 pulgadas, perfecta salud. Pero mi esposa insiste en que nació con 6 semanas de anticipación. No soy médico, pero incluso yo sé que una bebé prematura no se vería tan sana, tan desarrollada. La verdad es cegadoramente obvia. No es mía. La mujer que me juró lealtad mintió. Intentó hacer pasar por mía a la hija de otro hombre, el hijo de nuestro mejor amigo, como si fuera propia. El hombre que murió sin enfrentar el desastre que ayudó a crear. Una camarera deja una botella de Jack Daniels frente a mí. A este ritmo, me voy a gastar $150 en whisky que podría haber comprado por 20 en cualquier tienda. Pero da igual. Mi mente es un huracán y me aferro a cualquier salvavidas que pueda encontrar. Hubo un tiempo en que éramos inseparables, Samantha, Lucas y yo. Los 3 mosqueteros. Crecimos juntos, unidos por años de infancia compartida. Lucas y yo nos mudamos al vecindario el mismo verano, Samantha llegó la primavera siguiente, pura energía y raspones en las rodillas. No era como las otras niñas que jugaban a la merienda, nos perseguía, nos ganaba, nos superaba en todo, desesperada por demostrar que merecía estar con nosotros. Pero el instituto lo cambió todo. Samantha empezó a verse diferente. Desaparecieron sus coletas, su cuerpo se alargó, y surgieron curvas suaves donde antes no había nada. Lucas y yo lo notamos. Por supuesto que sí. Aún así, ninguno se atrevía a decir nada. No era el tipo de chica a la que mirabas fijamente si no estabas preparado para recibir un puñetazo. Pero en los momentos en que estábamos solos ella y yo, empezaron a sentirse distintos. Más cálidos. Algo cambió, algo que nunca dijimos en voz alta. Una tarde húmeda, me besó. Suave, deliberado, dudoso. Sus labios sabían ligeramente a brillo de fresa, y por un momento, mi mente se apagó. Vaya, murmuré, porque aparentemente eso era todo lo que podía decir. Ella se sonrojó, apartó la mirada, y le tomé la mano, desesperado por aferrarme a lo que acababa de cambiar entre nosotros. Nos quedamos allí en silencio, balanceándonos, perdidos en algo que ninguno se atrevía a nombrar. Pero al día siguiente, fue como si nunca hubiera pasado.
Cuando intenté tomarle la mano de nuevo, la retiró como si todo hubiera sido un error. Y luego llegó el baile de Navidad. Después de días de nervios, por fin reuní el valor. Trace, si estás libre el mes que viene, ¿quieres ir conmigo? Se detuvo en seco tan bruscamente que casi chocamos con ella Lucas y yo. Él sonrió con suficiencia, y sentí un nudo en el estómago. Ya voy con Lucas, dijo rápidamente. Lucas se rió. Lo siento, Ethan. El que se duerme, pierde. Fue como un puñetazo en el estómago. Ni siquiera me había dado cuenta de que Lucas estaba interesado, y siempre existía una regla no escrita. No te metes con la chica de tu mejor amigo. Gar, no quise, empecé a decir. Está bien, Ethan, respondió él, con demasiada facilidad. Samantha permaneció en silencio, tensa, visiblemente incómoda, pero Lucas siguió como si nada hubiera cambiado. Yo también guardé silencio. Esa noche, mi padre me encontró encerrado en mi cuarto. Mujeres, ¿eh? Ni con ellas ni sin ellas, bromeó con una risa. Gracias, papá, murmuré, sin sentirme ni un poco mejor. Y así, los tres mosqueteros se redujeron a dos, y un extraño. Lucas y Samantha siguieron juntos durante todo el instituto. Yo intenté seguir adelante, intenté enterrarlo todo, pero ya nada era igual. La universidad solo amplió la distancia. Samantha y yo terminamos en Michigan State, Lucas se fue al oeste para estudiar Derecho. Nuestras conversaciones se apagaron durante el primer año. Vivía bajo una regla, no te metes con la chica de tu mejor amigo, aunque ya no sea técnicamente suya. La señora Patterson me vio una vez, rondando por la casa de Samantha. ¿Estás enfadado con Samantha, Ethan? Ella te echa de menos, me dijo con dulzura. Evadí su mirada y suspiré. Es que, ahora es diferente, señora Patterson. Para el tercer año de universidad, Samantha me sorprendió con una invitación al baile de su hermandad. Dudé antes de responder. Samantha, ¿no sigues con Lucas? Sacudió la cabeza como si no importara. Terminamos en verano. Él se queda en California para la Facultad de Derecho. Solté una pequeña risa. ¿Lucas? ¿Abogado? Nunca lo habría imaginado. Nuestra primera cita fue torpe, titubeante, como si no supiéramos muy bien qué éramos. La segunda fue mejor. En la tercera, nos besamos. En la cuarta, terminamos en la cama. No era ninguna virgen sonrojada, y si ella no le daba mayor importancia, yo tampoco. Salimos durante 2 años, nos casamos, y Lucas, incómodo, pero esperado, estuvo a mi lado como padrino de boda. Justo después, volvió a desaparecer rumbo a California, y durante las siguientes 2 décadas, apenas pensé en él. La vida siguió su curso. Nuestra hija, Hallie, nació 2 años después. Nuestro hijo, Nathan, llegó 2 años más tarde. Y entonces recibimos la noticia, Lucas se estaba muriendo. Cáncer. Le quedaba menos de 1 año. Sus padres seguían viviendo en nuestra antigua calle, y mi madre oyó que había regresado para despedirse. Ella y la madre de Lucas organizaron una pequeña reunión, una última oportunidad para que viera a todos. Para lo que estaba enfrentando, se veía bien. Pero había un vacío hueco en sus ojos. Divorciado 2 veces, sin hijos, completamente solo. Pasamos horas recordando, la infancia, todo lo que se había perdido, lo cerca que estaba el final. Y ahora, años después, ese final ha vuelto a cerrar el círculo. El bebé que yace en esa cuna del hospital, el que mi esposa intentó hacer pasar por nuestro, es de él. Todo comenzó aquella noche, cuando Samantha me sorprendió con una propuesta. ¿Y si lo cuidamos hasta que sea hora de llevarlo a cuidados paliativos? Le preguntó a Lucas sin siquiera mirarme. Me quedé mirándola, atónito. No lo habíamos hablado. No tenía idea de cómo pensaba que podríamos con algo así. Es nuestro amigo más antiguo, Ethan. ¿Quién más va a dar la cara por él? Insistió, con el tono afilado. Lucas dudó. Los médicos dicen que me quedan unos meses antes del hospicio. Ambos tenéis trabajo. Vuestros hijos están en la universidad. No podéis dejarlo todo por mí.
Trabajo en una aseguradora nacional, respondió Samantha, con seguridad. Valoran el permiso familiar. Ethan puede usar sus días de vacaciones y su tiempo personal. Hice los cálculos rápido. Quizá 2 meses. Con suerte. Eso no es suficiente, dije en voz baja. Lo haremos semana a semana, presionó. Lo estiramos a 4 meses. Yo cubriré el resto. No me gustaba a dónde iba todo esto. Mi esposa acababa de ofrecerse para prácticamente mudarse con su exnovio, y al haberlo dicho delante de él, yo quedaba como un insensible si me oponía. Pero Samantha, esto es una enorme. Me interrumpió con una mirada que me congeló las palabras. Así que me callé. Tragué mi enojo. Pero al llegar a casa, todo estalló. ¿Hablas en serio, Samantha? ¿Vas a dejarlo todo para hacer de enfermera con tu ex durante medio año? Estás siendo egoísta, respondió de inmediato. Esto no se trata de ti. Se trata de Lucas. Solo ves tus malditos celos. Esa noche dormí en el cuarto vacío de nuestro hijo. 3 días después, llegamos a un supuesto acuerdo, que, en realidad, significaba que Samantha se salió con la suya. Lucas estaba abrumado de gratitud, dándonos las gracias una y otra vez. Tras unas semanas, la culpa empezó a consumirme. Odiaba sentir resentimiento hacia un hombre que se estaba muriendo. Pero la verdad era que estaba agotado, trabajo, la casa, y ahora cuidar de Lucas me estaban dejando al límite. Para el segundo mes, empecé a notar un cambio. Samantha se volvió distante, su atención empezaba a flaquear en pequeñas formas que al principio eran fáciles de ignorar. Pero luego empecé a notar las miradas. Esos gestos silenciosos que se cruzaban ella y Lucas al otro lado de la sala. Rápidos, cargados, significativos, y no eran para mí. La casa ya no se sentía como hogar. Yo era el invitado, el intruso, el tercero en discordia en mi propio matrimonio. Incluso cuando Samantha y yo éramos íntimos, parecía ausente, como si su mente estuviera en otro sitio. Me dije que era el estrés, la tristeza, el agotamiento emocional constante de cuidar a un hombre moribundo. Me mentí, porque la verdad dolía demasiado. Para el 4.º mes, se me acabó la licencia. Lucas estaba más débil, apagándose rápido, pero seguía ahí. Samantha insistió en quedarse a su lado a tiempo completo. No me quedó más remedio que adaptarme a una casa vacía y noches solitarias. Nuestra hija Hallie ayudó cuando pudo, Lucas había sido su padrino, después de todo, pero la carga seguía recayendo, en su mayoría, sobre Samantha. Un mes después, Lucas ingresó en el hospicio. Otro mes más tarde, falleció. En el funeral, Samantha estaba inconsolable, aferrándose a recuerdos de los que yo no formaba parte. Los padres de Lucas no dejaban de darnos las gracias, pero yo desviaba los elogios, señalándola a ella como quien realmente había estado ahí. Al volver a casa, se distanció aún más. Al principio, me dije que era el duelo. Cada quien lidia con la pérdida a su manera. Pero luego, de repente, todo cambió. Durante 3 semanas seguidas, Samantha no podía mantener las manos lejos de mí. Era como si fuéramos adolescentes otra vez, apresurados, desesperados, sin aliento. Se sentía bien. Necesario. Y me dije que estábamos sanando juntos. Ingenuo, en realidad. Y entonces llegó el momento que lo arruinó todo. Una noche, Samantha salió del baño con una prueba de embarazo en la mano. 2 líneas rosas, brillantes. Debería haber notado que no se veía ni sorprendida. Pero estaba demasiado aturdido para pensar con claridad. Samantha, tenemos 45 años. Los chicos ya son grandes, balbuceé. ¿No estabas tomando anticonceptivos? Se encogió de hombros, tan tranquila como siempre. Los dejé en California. Nunca los renové. Sentí el estómago retorcerse. ¿Y no pensaste en decírmelo? Me lanzó una pequeña sonrisa, casi satisfecha. No creemos en el feticidio, Ethan. Podemos con esto. Solo tú y yo. En el fondo, muy dentro de mí, quise creerle. Y durante un tiempo, lo hice. Caminé como en un sueño durante una semana, sonriendo como un tonto.
Sentía que nos habían dado una segunda oportunidad. El deseo de Samantha se disparó, igual que durante sus otros embarazos. No podíamos mantenernos alejados el uno del otro, cada noche, a veces hasta 2 veces. Entonces Hallie volvió a casa por el fin de semana. Ella y Samantha salieron a comprar ropa de bebé, escogiendo prendas premamá como si fuera lo más natural del mundo. Volvieron a casa con los brazos llenos de bolsas en tonos pastel, Samantha prácticamente irradiando luz. Y yo me quedé ahí, sintiendo como algo se rompía muy dentro de mí, aunque seguía sonriendo. Porque, en el fondo, esa parte mía que tanto me esforzaba por silenciar, ya sabía la verdad. Entraron riendo, los brazos cargados de compras, como si nada malo hubiera pasado jamás. Durante la cena, recordamos anécdotas. Compartimos historias sobre lo mucho más simple que era todo cuando nacieron Hallie y Nathan. Ahora todo es más sofisticado, comentó Samantha, doblando un diminuto body. Pero la verdad es que también es mucho más complicado. El tiempo fue pasando. Samantha fue creciendo, más redonda, más radiante, brillando con esa felicidad imposible. Pero debajo de mi entusiasmo, algo me carcomía, una angustia silenciosa, constante, que trataba de ignorar. Quizás solo no quería admitir la verdad. Una tarde en el trabajo, sonó mi móvil. La voz de Samantha sonaba ligera, casi juguetona. «Hola, papi», bromeó, «¿qué tal si llevamos a nuestra niña al hospital hoy?» Me quedé helado. ¿Al hospital? ¿Qué pasa? Se me rompió la fuente, dormilón. Ven a buscarme, rió, como si no fuera nada grave. Mi corazón me retumbó en el pecho. Agarré las llaves, solté algo sin sentido a mi jefe y salí disparado. Un trayecto de 15 minutos lo hice en 12. Samantha estaba extrañamente tranquila cuando llegué a casa, demasiado tranquila. Apenas tenía 6 meses, quizás 6 y medio de embarazo, y no parecía ni remotamente preocupada. Me convencí de que era experiencia. Ya había pasado por esto 2 veces. Yo, en cambio, era un manojo de nervios. 10 horas después, nació nuestra bebé. Excepto que, no era mía. En el instante en que la vi, algo se retorció dentro de mí, enredándose con rabia y certeza. Una enfermera sonriente se acercó, con la recién nacida en brazos, lista para entregármela. Pero sin pensarlo, retrocedí un paso. Esta bebé es de término completo, ¿verdad?», murmuré. La enfermera dudó. Sus ojos se desviaron hacia Samantha. Un gesto breve, cargado, se cruzó entre ellas. Samantha negó suavemente con la cabeza. La sonrisa de la enfermera se esfumó, reemplazada por una frialdad profesional. «Lo siento, señor Harn. No puedo discutir el estado de salud de la bebé con usted. No está en la lista de privacidad». Las palabras me golpearon como una bofetada. «¿La qué?», exigí, alzando la voz. «No tengo autorización para hablar de eso», respondió con rigidez, evitando mi mirada. Un frío helado me recorrió el cuerpo. «Si esta niña es mía», dije, haciendo un esfuerzo por mantenerme sereno, «tengo todo el derecho a saberlo». «¿Y si no lo es?». La voz se me quebró. «Entonces no tienes ningún derecho a poner mi nombre en ese certificado de nacimiento. Y desde luego no tienes mi permiso». Me volví hacia Samantha, temblando de rabia. «Tráeme la maldita prueba de ADN». «Ya». El silencio fue ensordecedor. Me arranqué la bata del hospital y salí dando un portazo. A través de los ventanales, vi a nuestros padres sentados en la sala de espera, con el rostro tenso de preocupación. Seguramente habían escuchado los gritos. No me importó. Fui directo al bar más cercano, me tomé 6 chupitos de Jack y me obligué a tragarme una hamburguesa como si fuera un martes cualquiera. Mi teléfono explotaba con llamadas: Samantha, Hallie, Nathan, mis padres, sus padres. Todos menos el médico. Todos menos la llamada que realmente esperaba. Quizá fue el whisky. Quizá era puro agotamiento. Quizá ambas cosas. Pero esa noche dormí como una piedra, por primera vez en meses. Al amanecer, el buzón de voz estaba repleto. Si la vida hubiera seguido el plan previsto, hoy sería el día en que habría llevado a Samantha y a la bebé a casa. En lugar de eso, me duché,
me recompuse como pude, y conduje de vuelta al hospital, con el estómago revuelto a cada kilómetro. Al entrar a la habitación, Samantha estaba amamantando. No dije nada, solo me senté frente a ella y esperé. Finalmente, colocó a la bebé en la cuna y se giró hacia mí, respirando con dificultad. No sé ni por dónde empezar, Ethan, dijo, con la voz temblorosa. Esto no debió haber pasado. Guardé silencio. No pensaba facilitárselo. Fui a ayudarlo, solo como amiga, continuó, mirando sus manos. Pero tuvo unos días muy malos. Una noche simplemente, se derrumbó. Lo abracé. ¿Y luego? La voz se le quebró. Simplemente pasó. Sentí un dolor agudo atravesarme el pecho. Después de eso, se sintió natural. Como antes. Y una vez que cruzamos esa línea, fue difícil detenernos. Tragó saliva con fuerza. Excepto cuando tú estabas en casa, susurró. Apreté los puños con tanta fuerza que me dolieron. Durante 4 meses, dijo, con voz pequeña. Y los últimos 2 meses, fue constante. Cada vez que no estabas. Hice un esfuerzo por que mi boca se moviera. Pero Samantha, tú y yo, también estábamos juntos. No tomabas anticonceptivos. Yo podría haberte dejado embarazada. Desvió la mirada. No dijo nada. Y entonces me golpeó. Como un camión. La mirada se me congeló. Te acostaste con él cuando Hallie estaba de visita, ¿verdad? El rostro de Samantha se tiñó de un rojo furioso. Tuve que contener las ganas de gritar. Ella lo sabía, susurré. Lo sabía y no dijo nada. No lo podía creer. Dime que al menos intentaste callarla. Que la sobornaste. Que la amenazaste. Algo. Samantha negó con la cabeza, suspirando como si yo estuviera siendo irracional. Ethan, conozco a mi hija. Sabía que lo entendería. Por eso nunca se lo escondimos. Se encogió de hombros, como si no tuviera importancia. Sí, le pedí que lo mantuviera en secreto. Le dije que era mi responsabilidad. La miré, sintiendo como la náusea se me enroscaba en el estómago. ¿Y Nathan? ¿Nuestros padres? ¿Acaso todo el maldito pueblo sabe que me han convertido en un idiota? Las lágrimas le corrían por las mejillas. No. Solo tú, yo y Hallie. Una risa hueca, sin humor, se me escapó. ¿Y de verdad crees que va a quedarse así? Asintió con tanta seguridad que me revolvió el estómago. Tenemos que hacer lo correcto, Ethan, dijo con firmeza. Isabella necesita un padre. Deberíamos criarla igual que criamos a Hallie y Nathan. Es nuestra hija ahora. Eso es todo. Negué con la cabeza, incrédulo. ¿Esperas que yo sea el padre? ¿Del hijo de otro? Por Lucas, dijo, sin dudar. Una risa amarga se me escapó del pecho. Si de verdad hubiera sido mi mejor amigo, no me habría apuñalado por la espalda así. Su rostro se endureció. Estaba muriéndose, Ethan, espetó. Y él y yo, lo sé, la interrumpí, con la voz afilada. Pero en aquel entonces, tú no eras mi esposa. A menos que haya algo más que estés ocultando. Apretó los labios. No, Ethan. No hay nada más. Exhalé lentamente, con el peso de todo eso a punto de aplastarme. Como si pudiera leer mis pensamientos, Samantha volvió a hablar, ahora con un tono más suave. Se llama Isabella Walker. Lleva tu apellido. Nuestro apellido. Pero legalmente. Dudó. Legalmente, figura como hija de Lucas. Nadie más lo verá. A menos, claro, que te niegues a ser su padre. Solté una carcajada seca y rota. Ah, me niego, dije, sin pensarlo un segundo. Su voz titubeó. ¿Por qué, Ethan? Fue nuestro mejor amigo. Ya no está. Le di amor cuando no le quedaba nada. ¿Qué tiene eso de imperdonable? La miré con frialdad. Hablas como si fuera un acto noble, casi heroico, solté, con la voz cortante.
Pero rompiste todas las promesas que hicimos. Ni siquiera te molestaste en preguntar cómo me sentiría. Llevaste en tu vientre al hijo de otro hombre, Samantha, y este matrimonio, esta vida, se suponía que era nuestra. Lo destruiste en el momento en que decidiste que mis sentimientos no importaban. Se mordió el labio, sin decir nada. Exhalé despacio, manteniendo firme el tono. Y no voy a ser, bajo ninguna circunstancia, el padre del hijo de otro hombre con la mujer que me traicionó. Es la hija de Lucas, rogó. Si Lucas hubiera muerto y la hubiera dejado atrás, ¿no la habrías acogido? No, dije, seco. No lo habría hecho. Y mucho menos habría accedido a criar a su hija contigo. Su voz se quebró. Sabes que te amo, Ethan. No quiero perderte. Resoplé. ¿Amor? Asintió, desesperada. Errores, murmuré entre dientes. Samantha negó con fuerza. No. No lo llamaré un error. Exhalé con fuerza. Está bien, admitió. Quizá no fue la mejor decisión. Pero no lo llamaré un error. El error fue no hablar contigo primero. Eso fue culpa mía. Tensé la mandíbula. No hablamos de ello porque tú sabías perfectamente que yo nunca habría aceptado. Y si no te hubieras quedado embarazada, nunca me habrías dicho una palabra. Tomaste tu decisión, Samantha. Y hasta arrastraste a Hallie contigo. Sus hombros se desplomaron en señal de derrota. Ahora sé perfectamente lo que se siente la humillación, Samantha. Se escribe con 5 letras, BOBBY. Gracias por la lección. Ese fin de semana, Hallie y Nathan vinieron a casa para conocer a su supuesta hermanita. En cuanto Hallie cruzó la puerta, la culpa se le notaba en cada gesto. Yo solo sentía un frío rabioso por dentro. Esa noche, después de cenar, mientras ella secaba los platos sin mirarme una sola vez, le tomé la muñeca y la llevé al patio. Nos sentamos en silencio un minuto antes de que mi furia explotara. ¿Tú sabías que mamá me estaba engañando y no dijiste ni una palabra? Le solté, en un susurro lleno de veneno. Hallie se estremeció, con los ojos llenos de lágrimas. Por fin me miró. Pensé que lo que hicisteis por el tío Lucas fue hermoso, susurró. Cuando ella cruzó esa línea, al principio me impactó. Pero luego lo vi diferente. Era dolor, amor, y tragedia, todo enredado, como una novela. Apreté los puños, luchando por mantener la calma. ¿Y pensaste en mí? ¿Alguna vez pensaste en lo que esto le haría a nuestra familia? No tuvo respuesta. El domingo, los chicos se fueron y la casa se sintió más vacía que nunca. Samantha seguía intentando que cargara a la bebé. Me negué cada vez. Finalmente, una tarde, estalló. Estás actuando como un crío, soltó. Madura, Ethan. La miré un largo momento, luego me di la vuelta y me fui sin decir nada. El trabajo se convirtió en mi único escape, 40 horas a la semana donde no tenía que verla, oírla ni pensar en el desastre que había creado. En casa, mantenía la distancia. Era demasiado. Demasiada traición para tragar. Sabía que la bebé no tenía la culpa. Pero eso no la convertía en mi responsabilidad. Era de Samantha. Al final, solo quedaba un camino. El divorcio. No podía perdonar lo que Samantha había hecho, las mentiras, la traición, el desprecio total por los votos que juramos. Cada vez que miraba a esa niña, solo veía a ellos. Su secreto. Su traición. Una tarde, entré a la cocina y encontré a Samantha sentada a la mesa, los ojos rojos e hinchados. Una taza de café sin tocar al lado de un sobre grueso lleno de papeles. Probablemente pediré algo, murmuró. ¿Pizza de pepperoni y pan de ajo? Dudé un momento, luego asentí. Vale. Alzó la mirada, y vi un destello de amargura en sus ojos. ¿Y a ti qué te importa? Suspiré, me serví una taza de café y me senté frente a ella. ¿Aún me amas? Susurró. No como antes, respondí, con total honestidad. Su rostro se desmoronó. No parece que entiendas hasta qué punto lo rompiste todo al acostarte con él, dije en voz baja.
Si fuera tú, llamaría a un abogado. Quizá incluso deberías contarle a los padres de Lucas que tienen una nieta. Seguro que estarán encantados. No quiero divorciarme, murmuró. Te amo. Necesito que pienses bien en esto. ¿De verdad estarías mejor sin mí? Negué con la cabeza. No he hecho otra cosa que pensar, Samantha. Y no se trata de estar solo. Se trata de confianza. Y tú la destruiste. Pero si me amas, dijo, con la voz rota, ¿no puede haber espacio para el perdón? Estamos hechos el uno para el otro, Ethan. Exhalé con fuerza. Yo también lo creía. Pero no puedes decir lo siento y esperar que todo vuelva a ser como antes. Sus hombros se encogieron bajo el peso de la realidad. 24 años, susurré. Perdidos. Esa noche, llamé a Nathan. No edulcoré nada. Le conté sobre la infidelidad, el embarazo, el divorcio. Escuchó en silencio. Finalmente murmuró. Joder. Voy a presentar los papeles, dije, sin rodeos. Bien, respondió Nathan, con rabia en la voz. ¿De verdad pensaba mamá que podía hacer todo esto sin consecuencias? Suspiré, frotándome las sienes. Sigue queriéndolos a ti y a Hallie. Eso no ha cambiado. Nathan soltó una risa amarga. ¿Y la bebé? No es mi problema, afirmé, firme. Que Samantha se las arregle sola. La voz de Nathan se volvió más cortante. Papá, es mi hermana. No tuve respuesta para eso. Esperé hasta que los papeles de divorcio fueron entregados antes de contarles a mis padres. La reacción de mi padre fue pura furia, no solo contra Samantha, sino también contra mí. Tú sabías lo que había entre ellos, bramó. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Un hombre no deja que otro se acerque así a su mujer. Por mucho que doliera, no se equivocaba. Debía haber marcado un límite claro desde el momento en que Samantha propuso traer a Lucas a casa. Mi madre, en cambio, adoptó un enfoque más suave. Las personas cometen errores, dijo con dulzura, mientras mi padre la fulminaba con la mirada. Negué con la cabeza. Un error es una cosa que pasa una vez. Esto duró 4 meses. ¿Y no usar anticonceptivos? Eso no fue un accidente. Fue una decisión. Mamá suspiró, claramente sin estar convencida. Ethan, todavía la amas. Y ella va a necesitar ayuda para criar a esta niña. El hecho de que usara mi nombre completo me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba del lado de Samantha. Y para que lo sepas, añadió con firmeza, esa bebé sigue siendo mi nieta. Mi padre soltó un largo suspiro, y me lanzó una mirada que prometía discusión para rato. No me molesté en contactar a Hallie. Imaginé que Samantha ya le habría contado todo, y no me equivoqué. La noche siguiente, mi móvil se iluminó con la voz frustrada de mi hija. Papá, el tío Lucas ya no está. Olvídate de la infidelidad un segundo. Mamá no puede deshacer lo que pasó. Tú la amas. Ella te ama. Y ahora hay un bebé. Da la cara. Sé un hombre. Una risa amarga se me escapó. La hipocresía era casi cómica. Mi hija, que sabía del asunto y no dijo nada, ahora me decía cómo debía manejarlo. Qué curioso, dije, frío, pero ya no me importa lo que pienses. Y colgué. Los padres de Lucas quedaron impactados al saber la verdad, pero, en el fondo, se alegraron de tener una nieta. Les molestó que Samantha hubiera intentado ocultárselo al principio, pero la perdonaron sin mucha dificultad. Al día siguiente, me llamaron, sus voces temblando de esperanza. Tú y Lucas erais como hermanos, suplicó su madre. ¿Quién mejor para criar a su hija que tú? Respiré hondo, intentando mantener la calma. Agradezco lo que dicen, de verdad. Pero yo no soy ese hombre. No puedo simplemente hacer a un lado lo que me hicieron. Estoy demasiado enfadado con los dos. Hubo un largo, pesado silencio al otro lado. Podía oír cómo buscaban, sin éxito, una forma de arreglar algo que ya no tenía arreglo. Y luego vino la siguiente oleada, parientes, viejos amigos de la familia, todos insistiendo en que reconsiderara.
Admitían que lo que Samantha había hecho era terrible, incluso imperdonable, pero aún así insistían, ella te ama. Tienen una historia. Tienen una familia. Les agradecí su preocupación. Pero mi respuesta no cambió. No sabía si alguna vez podría dejar de ver la traición cada vez que la miraba a ella, o a esa niña. Samantha luchó con todo por salvar el matrimonio. Su abogada organizó 12 sesiones de terapia conjunta. Legalmente, tenía que asistir, pero no pensaba ponérselo fácil. La primera terapeuta, la doctora Elaine Foster, tenía ese aire pulido y severo de alguien que ya ha escuchado todas las excusas posibles. Me saludó con un apretón de manos firme. Samantha ya estaba sentada, rígida a su lado. Samantha, ¿por qué no empiezas tú?, dijo la doctora con suavidad. Apenas escuché. Ya lo había oído todo antes: pena, culpa, arrepentimiento. Sus palabras ya no significaban nada para mí. Cuando por fin la terapeuta se volvió hacia mí, me preparé para hablar. En lugar de eso, juntó las manos y dijo: Señor Walker, usted tiene la capacidad de reparar este matrimonio. La verdadera pregunta es si puede dejar su orgullo a un lado y trabajar para sanar a su familia. Ajá. Adiós a la neutralidad. Distinto rostro, mismo mensaje. Supéralo, Ethan. Sé un hombre. Un momento, doctora, empecé a decir. Doctor. Foster me corrigió con frialdad. Por favor, mantengamos el tono profesional. Una risa seca se me escapó. ¿Cree que el problema aquí es la profesionalidad? Usted eligió un bando antes de que yo siquiera abriera la boca. Abrió la suya para responder, pero yo ya estaba de pie. Sin decir una palabra más, me fui. Durante el camino de vuelta, llamé a mi abogado. Encuéntrame un terapeuta sin agenda. O no pienso asistir a ni una sesión más. La segunda terapeuta, la doctora Patricia Vance, al menos me dejó hablar. Pero incluso entonces, sentí la presión, sutil, pero presente. Su rostro se arrugó de pena. Has admitido que aún amas a tu esposa, dijo la doctora suavemente. Y ella aún te ama. Ahora hay una niña de por medio. ¿Qué tendría que pasar para que reconstruyeras tu familia? Resoplé con amargura. Primero que nada, nunca fuimos una familia. Esta niña no es mía. No voy a criar a la hija de otro. Así que se trata de tu ego, dijo, con una media sonrisa asomando en la comisura de los labios. Entrecerré los ojos. No puedo ganar con ustedes, ¿verdad? Mi voz estaba cargada de rabia. ¿Por qué esto resulta ser culpa mía? Te lo voy a explicar claro. No fui yo quien engañó. No fui yo quien mintió. No fui yo quien se acostó con otra persona. No fui yo quien trajo al hijo de otro hombre a mi matrimonio. Así que dime, doctora, ¿por qué no le preguntas a ella por qué tomó esas decisiones? Miré a Samantha. Seguía mirando al suelo, demasiado avergonzada, o demasiado cobarde, para mirarme a los ojos. Volví la vista a la doctora Vance, cuyo rostro cuidadosamente neutral empezaba a desmoronarse. Como una mala escena de juicio, todos fingen ser imparciales hasta que habla el lado equivocado. La doctora se aclaró la garganta. Señor Walker, si se casara con alguien que ya tiene hijos, ¿no estaría, en esencia, criando al hijo de otro hombre? Exhalé lentamente, luchando por mantener la calma. Buen intento. Pero aquí está la diferencia. Samantha concibió esta niña estando casada conmigo. No es lo mismo. Y lo sabes perfectamente. Asintió con una mínima y renuente inclinación de cabeza, pero siguió presionando. Pero Lucas ya no está. ¿Eso no cambia nada? ¿No ves que esta situación es distinta? Hizo una pausa. ¿No estás siendo un poco mezquino? Se me tensó la mandíbula. ¿Mezquino? Repetí, con la voz peligrosamente baja. ¿Mezquino es traicionar a alguien y esconderlo durante meses? ¿Mezquino es pedirme que lo olvide como si no significara nada? Me incliné hacia adelante, con la voz fría y afilada. Vamos a dejar esto claro, sí, aún la amo. Los sentimientos no desaparecen de un día para otro.
Pero el amor no es suficiente. Si ella me amara como dice, esto jamás habría pasado. Señalé a Samantha, que se encogió en su asiento. Esto no fue un error por culpa del alcohol. No fue un desliz. Fue una aventura consciente, sostenida. Lo eligió. Repetidamente. Y ahora quiere disfrazarlo de acto de compasión porque Lucas se estaba muriendo. Inspiré con dificultad, intentando calmarme. Si de verdad se tratara de compasión, habría venido a mí, a su esposo, y me lo habría planteado. No lo hizo porque sabía exactamente lo que yo diría. Le habría dicho que no. Pero no le importó. Tomó la decisión por los dos. Exhalé lentamente. Lo entiendo. Es su cuerpo. Puede hacer lo que quiera. Pero cuando hicimos nuestros votos, renunciamos a tomar decisiones unilaterales. El matrimonio no es un juego individual. Si yo hubiera querido acostarme con alguien por la razón que fuera, se esperaba que antes hablara con ella. Ni Samantha ni la doctora dijeron nada. El silencio era ensordecedor. Y en ese silencio, supe que, por muchas sesiones de terapia a las que me obligaran a asistir, nada volvería a ser igual. Una vez que te comprometes con alguien, dejas de existir solo para ti. Así se supone que debe funcionar. La doctora Vance se quedó perfectamente inmóvil, tamborileando suavemente con los dedos sobre su tablet. Finalmente levantó la mirada. Entonces, ¿queda suficiente amor como para seguir adelante? Has dicho que aún te importa tu esposa. ¿Y con el padre biológico de la niña muerto, no hay razón para evitarle este sufrimiento? Una risa seca se me escapó. Qué bonito, doctora, dije, con la voz cargada de sarcasmo. Diciéndome que de un paso al frente, como si mi hombría estuviera en duda, intentando hacerme sentir culpable para que me quede. Me incliné hacia adelante, con la mirada afilada. Mi esposa y nuestro supuesto mejor amigo tomaron todo lo que construí y lo destrozaron. Si él siguiera vivo, le partiría la maldita mandíbula. Negué lentamente con la cabeza. ¿Mis sentimientos por Samantha? Lo que quedaba de amor se está desvaneciendo rápido. ¿Y la bebé? Es inocente, sí. Pero no es mi responsabilidad. Aquí no queda nada que salvar. La segunda sesión de terapia fue una pérdida de tiempo. Entré, murmuré un saludo, soporté una hora de sollozos de Samantha, y salí sin decir palabra. La doctora Vance cerró su cuaderno con un suspiro. Está claro que no está dispuesto a reconciliarse, señor Walker. Informaré al juez que el matrimonio es irreparable. Gracias, doctora, musité, levantándome. 6 meses después, justo antes de Navidad, el divorcio se finalizó. Como vivíamos en un estado de divorcio sin culpa, todo se dividió a partes iguales. Samantha me compró mi parte de la casa, lo cual me pareció bien. Tenía un bebé que criar, después de todo. No es que estuviera en apuros, Lucas había dejado la mayor parte de su patrimonio a nosotros antes de morir. Y como yo ganaba más que Samantha, también recibió varios años de pensión compensatoria. Nathan siguió apoyándome, aunque sabía que intentaba equilibrar las cosas, quería pasar la Navidad con su madre, su hermana y ahora su media hermana. Le dije que no me molestaba. Acordamos celebrar juntos el año nuevo en su lugar. 2 días antes de Navidad, pasé por la vieja casa para dejar regalos. Llevaba algo para todos, incluyendo a Samantha y a la bebé. Nada ostentoso, pero suficiente para no parecer el exmarido amargado delante de mis hijos. Cuando abrió la puerta, con la niña en brazos, Samantha se quedó atónita al verme. Sus ojos bajaron hasta las bolsas que llevaba. Después de un momento, se hizo a un lado, dejándome entrar sin decir nada. La sala se veía exactamente igual. Mismo árbol de Navidad, mismos adornos viejos colgados con el mismo patrón cuidadoso de siempre. La única diferencia era que, este año, yo no los había puesto. Samantha debió notar mi expresión, porque la suya se suavizó un poco. Dudó un momento. ¿Te apetece un poco de ponche de huevo?, preguntó. Y luego, más insegura, ¿te importaría sostenerla un minuto? Cada parte de mí gritaba que dijera que no, que me diera la vuelta y me marchara. Pero, de alguna forma, no pude hacerlo. Dudé por un momento, luego extendí los brazos y tomé a la bebé.
Sentí un nudo en el estómago al sostenerla, la hija de ellos. Al principio me sentí rígido, torpe, acunándola como si fuera algo frágil que no sabía manejar. Pero el instinto se activó rápidamente. La acomodé en mis brazos, con naturalidad, igual que había hecho con Hallie y Nathan años atrás. Cuando Samantha volvió de la cocina con 2 vasos de ponche de huevo, se detuvo por un segundo al verme. «Esto me recuerda a los viejos tiempos», dijo en voz baja. «Siempre fuiste increíble con los niños cuando eran bebés. No todos los hombres tienen esa paciencia». Le devolví una pequeña y cansada sonrisa. La bebé era preciosa. Se parecía a Samantha. Y en otras circunstancias, podría haber sido mía. Pero no lo era. Y nunca lo sería. ¿Se puede realmente perdonar si no puedes olvidar? Lo dudaba. Conversamos un poco mientras ella colocaba los regalos bajo el árbol. Cuando recogió uno que decía «Para Isabella», de Ethan, se le cortó la respiración. «Tú, no tenías que incluirla», susurró, con lágrimas en los ojos. «Es Navidad», respondí simplemente. «Todos los niños merecen un regalo». Ella se quedó mirando el paquete un largo rato, y luego me miró, con el rostro difícil de leer. «Gracias, Ethan», dijo en voz baja. Me limité a asentir. Cuando recogió otro regalo con su nombre, las manos le temblaban. «¿Me compraste algo?», preguntó, con la voz quebrada. «Yo, no te compré nada». «No lo esperaba, no te preocupes», interrumpí. «Solo quería que todos tuvieran una Navidad agradable». Se limpió las lágrimas, apenas manteniéndose entera. «Podrías quedarte», dijo con suavidad. «Hay comida de sobra. A los chicos les encantaría tenerte aquí». Negué con la cabeza. «No esta vez, Trace. Quizá el próximo año». «Aún es demasiado pronto». Bajó la mirada y asintió. Sabía que no estaba intentando herirla, solo estaba siendo honesto. Las heridas todavía estaban demasiado abiertas. En Nochebuena, entré en Barnes Noble justo antes de que cerraran. Compré la última novela de Clive Cussler y me senté en la cafetería con un latte de moca y menta. No era el único. Algunas otras almas dispersas estaban allí, sorbiendo café, hojeando libros, desconocidos, todos tratando de olvidar que estaban pasando la Nochebuena solos. Nos quedamos hasta que los empleados, con amabilidad, anunciaron el cierre. Conduje de regreso a mi apartamento vacío y silencioso. Pero al menos sabía qué esperar. Me preparé una cena sencilla, ensalada de pollo, tostadas, un puñado de patatas fritas, y más tequila del que probablemente debería haber tocado. Vaya que sabía cómo celebrar. La mañana de Navidad me recibió con dolor de cabeza y un sabor amargo en la boca. 4 aspirinas, 2 pop-tarts de canela y 3 cafés bien cargados después, volví a sentirme medio humano. Había solo un problema. No tenía a dónde ir. Ninguna reunión familiar esperándome. Ningún plan marcado en el calendario. Solo un apartamento vacío y un largo día por delante. Para no quedarme a revolcarme en la soledad, fui a casa de mis padres. Compartimos una comida tranquila y modesta, el clásico jamón al horno de mamá, un poco de puré de patatas, algunos regalos sin entusiasmo. Intentando, desesperadamente, que todo pareciera normal. Mis hijos habían dejado regalos para mí con mis padres, sabiendo que me pasaría. Fue un gesto bonito. Doloroso, pero considerado. Después de cenar, nos sentamos juntos, tomando chocolate caliente con un toque de licor de menta, dejando que el silencio se estirara entre nosotros. Nadie dijo mucho. Tampoco quedaba mucho por decir. Me vinieron a la mente recuerdos de otras Navidades. Cuando la vida se sentía completa, cuando pensaba que el amor era algo irrompible. O quizás solo me había estado engañando a mí mismo. Una parte de mí todavía sentía algo por Samantha, aunque odiaba admitirlo. En momentos raros y silenciosos, me sorprendía preguntándome si había hecho lo correcto al marcharme. Como si leyera mis pensamientos, mi madre rompió el silencio. «Esperamos que no te moleste, Ethan», dijo con suavidad, «pero tu padre y yo consideramos a Isabella nuestra nieta. Le compramos regalos de Navidad». Dejé mi taza sobre la mesa, sintiendo como sus palabras se asentaban pesadamente en mi pecho.
Nunca conocerá a su verdadero padre, continuó, con la voz suave pero firme. Lucas ya no está. Crecerá mirando a quien esté allí para ella. Los niños aceptan el amor que se les da. Hizo una pausa, controlando el temblor en la voz. No aprobamos lo que hizo Samantha. Pero entendemos por qué pasó. Y seguimos queriéndola. Tú podrías ser ese hombre. Deberías ser ese hombre. En el fondo creo que quieres serlo. Solo tienes miedo de que te juzguen por ello. Su voz se quebró un poco, y vi el brillo de lágrimas en sus ojos. Mi padre no dijo nada. Solo me miró con esa expresión dura e inescrutable. ¿De verdad era el único que no podía ver las cosas de ese modo? Quizá. O quizá no. Pero cada vez que lo pensaba, salía a flote la misma verdad. Nunca podría respetarme a mí mismo si volvía atrás. Ella no cometió un error. Tomó una serie de decisiones que nos destrozaron. Me mintió a la cara. Se quedó embarazada de otro hombre y trató de hacer pasar a esa niña como mía. Y tuvo el descaro de llamarlo compasión. Pasó un año. No cambió mucho. Trabajo, casa, dormir. Repetir. Mi vida social. Desaparecida. Mirando atrás, me di cuenta de que nunca había sido el sociable. Samantha era quien llenaba nuestro calendario, quien hacía planes, quien mantenía vivas las amistades. Después del divorcio, la mayoría de esos amigos desaparecieron sin decir una palabra. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue cuántos de nuestros amigos en común también me dejaron de lado. No fue sino hasta meses después que entendí por qué. Una noche, sentado solo en un bar, vi a Aaron y Rachel Coleman, una pareja que Samantha y yo habíamos considerado amigos cercanos. Y me acerqué a saludar. La recepción fue gélida. La mirada de Rachel podría haber derretido acero. Aaron me dio un asentimiento rígido, con el rostro de piedra. Fruncí el ceño. ¿Y exactamente qué les hice yo a ustedes dos? Rachel bufó, cruzándose de brazos. Esto no se trata de nosotros, espetó. Se trata de Samantha. ¿Cómo pudiste abandonar a la mujer más dulce del mundo solo porque tuvo un bebé tarde? Eres increíble. Casi me reí en voz alta. Así que esa era la historia que estaba contando. Respiré hondo, manteniendo la voz controlada. ¿Por qué no escuchan la historia completa antes de decidir a quién culpar? Hicieron un gesto para que me sentara, pero me quedé de pie. Estaba demasiado alterado para relajarme. Bajando la voz, me incliné. Supongo que nadie les dijo que esa supuesta bebé tardía no es mía, dije, sin rodeos. Aaron parpadeó. La expresión soberbia de Rachel se desmoronó. Solté una risa amarga. Ella metió a su ex en nuestra casa mientras yo me partía el lomo en el trabajo. Él la dejó embarazada. La bebé no es mía. Él murió como un mes después de dejarla embarazada. Y luego tuvo la audacia de intentar hacer pasar a la niña como si fuera mía. Negué con la cabeza. Eso fue lo que me dejó 24 años de matrimonio. Me enderecé y los miré de verdad. Sus rostros atónitos. Su silencio lleno de culpa. Así que no, dije, con firmeza. No abandoné a Samantha. Ella me abandonó a mí. Di un paso atrás. Harto de justificarme ante gente que no lo merecía. Que se joda ella. Y que se jodan ustedes. Y que se joda el pedestal en el que la pusieron. Sin una palabra más, me di la vuelta y me marché, dejándolos sentados allí, en un silencio atónito. Pasó otro año. Otra Navidad. Y allí estaba yo otra vez, de vuelta en Barnes Noble en Nochebuena. Como un reloj. Como un castigo. Divisé a un grupo de rostros conocidos, lo que en mi cabeza ya llamaba el Club de los Perdedores. Almas solitarias fingiendo no verse entre ellas mientras esquivaban las fiestas en silencio. Este año éramos 4. Yo, otro hombre, y 2 mujeres. Levanté la vista del libro y los observé sin querer. Una de las mujeres tenía el pelo rizado, pelirrojo, y un rostro con pecas y aire relajado. ¿La otra? Vaya. Era impactante, asiática,
con una melena negra como la tinta que caía en cascada por su espalda. Vestía de forma sencilla, vaqueros y sudadera, pero había una elegancia en ella. Una seguridad. Su piel era impecable, sus rasgos atemporales. Quizá pasaba un poco de los 50. La observé un momento y decidí. ¿Por qué no? Lo peor que podía hacer era rechazarme. Tomé mi café y mi libro, me acerqué y esperé a que levantara la vista. No te recuerdo del año pasado, dije con una sonrisa. Bienvenida a la reunión oficial del Club de los Perdedores. Me señalé el pecho. Soy Ethan, presidente del club. Le puse mi mejor cara de perrito triste. ¿Qué te trae a nuestro exclusivo evento? Ella rió, un sonido ligero y musical que me pilló por sorpresa. Animado, seguí. Créelo o no, tengo 2 cenas Hungry Man en casa. Si no tienes planes, quizá podría compartir. Inclinó la cabeza, analizándome. No suelo decirle que sí a extraños, dijo, pensativa. Pero, ya que eres el presidente del club y mencionaste Hungry Man. Supongo que me arriesgaré. Sonreí. Ethan Walker, a tu servicio. Me extendió la mano. Maya Chen. Intercambiamos números. Le di mi dirección y le dije que viniera a las 6. Cuando Maya llegó, justo a la hora, la cena estaba casi lista. Quizá fue imprudente invitar a una desconocida a mi casa. O quizá era justo lo que los dos necesitábamos. Nos sentamos en mi diminuta mesa de cocina, compartiendo una botella de vino tinto y hablando como viejos amigos. En algún momento, le conté mi historia, todo, sin filtros. Como terminé pasando la Nochebuena solo, vagando por librerías. Y entonces me contó la suya. Maya tenía 52, 5 años más que yo. Llevaba casi una década divorciada tras dejar, por fin, a un esposo abusivo. 16 años de matrimonio, casi una vida entera. Y, al igual que yo, una vez creyó que había encontrado su para siempre. Pero tras 10 años, todo empezó a derrumbarse. Las discusiones se volvieron crueles. Los gritos, constantes. Y eventualmente, las palabras dejaron de ser el único golpe. Maya era una mujer pequeña, apenas 1,5 metros, con un cuerpo delicado que la hacía fácil de dominar. Su exmarido no era mucho más grande, quizá unos centímetros más alto, 20 kilos más pesado como mucho, pero sus inseguridades lo volvían peligroso. Había sido acosado de niño, me dijo. Y cada vez que la vida lo aplastaba, él golpeaba de vuelta, convirtiendo su dolor en el de ella. Durante los primeros 10 años, fue solo abuso verbal. Palabras duras. Acusaciones crueles. Comentarios diseñados para desgastarla, uno tras otro. Después vino la primera bofetada. Luego el primer puñetazo. Y de ahí, todo se volvió un ciclo imposible de romper. Cada estallido terminaba igual, llanto, disculpas, promesas de cambiar. Que no lo había querido hacer. Que estaba estresado. Que la amaba. Que si ella fuera una mejor esposa, eso no volvería a pasar. O al menos eso se decía a sí misma. Pero sí volvió a pasar. Hasta que una psicóloga se lo dejó claro, trazó una línea brutal y definitiva, y entonces Maya entendió. Nunca había sido su culpa. La noche en que despertó en una cama de hospital con la mandíbula rota, supo que si se quedaba, probablemente no viviría lo suficiente para ver otra oportunidad. Su ex fue condenado por agresión y sentenciado a 2 años. Mientras él estaba en prisión, ella pidió el divorcio. Y cuando salió, ya no estaba en su vida. Nunca tuvieron hijos, algo que ahora veía como una bendición. Desde entonces, Maya vivía para ella. Había salido con algunos hombres, pero nunca dejó que nadie se acercara lo suficiente como para importarle de verdad. ¿Y las fiestas? Eran lo peor. Sin familia cerca. Sin nadie en quien apoyarse. Solo un día más que tenía que sobrevivir. Sé que fue una locura decir que sí a esto, dijo Maya, mirando sus manos. Pero no quería estar sola. Y seamos honestos, ¿cómo iba a rechazar una cena Hungry Man? Solté una risa. Había pasado la tarde sintiéndome miserable en Barnes Noble. Pero al oír su historia,
Me di cuenta de lo afortunado que era, en realidad. Nos sentamos en el sofá, bebiendo vino y viendo películas navideñas. Se sentía fácil. ¿Correcto? Empezamos con M.R. Magoo's Christmas Carol, y cuando dijo que Magoo era el mejor Scrooge de todos los tiempos, supe que había algo distinto en ella. Luego vino el Grinch, y en algún punto de Qué bello es vivir, noté que se había quedado dormida. Una suave sonrisa se dibujaba en sus labios. Parecía, en paz. ¿Satisfecha? Fui por una manta al armario, la cubrí a ella y a mí. Me acomodé a su lado. En algún momento, también me quedé dormido. Cuando desperté, algo había cambiado. Maya ya no estaba simplemente sentada a mi lado. Estaba acurrucada contra mi pecho, medio encima de mí, su cuerpo cálido y suave contra el mío. Mi brazo la rodeaba por la cintura, sujetándola cerca. Y mi otra mano, bueno, de algún modo había acabado en el bolsillo trasero de sus vaqueros. La televisión estaba en estática. Debería haber sido incómodo. Pero no lo fue. Se sentía natural. Se sentía bien. Durante un largo momento, solo la sostuve así, disfrutando el instante. Entonces se movió. Sus pestañas temblaron, y me miró, aún confundida y medio dormida. Sonreí y me incliné para besarle suavemente la punta de la nariz. Ella la frunció de forma adorable y luego esbozó una sonrisa luminosa y soñolienta. «Buenos días», susurró con timidez. «Feliz Navidad», murmuré, acercándola más. Nos quedamos así, mirándonos, sonriendo en silencio. Al rato, se mordió el labio, con las mejillas sonrojadas. «Te juro que no suelo hacer cosas así», dijo. «Pero, ¿soy solo yo, o tú también lo sientes?» Una sonrisa se extendió por mi rostro. «Oh, lo siento», dije, sin dudar. Ella se acomodó, se pegó más, y nuestros labios se encontraron. El primer beso fue suave. Tímido. El segundo, más profundo. Más hambriento. Y luego, la ropa empezó a desaparecer. La recorrí con mis manos, mi boca, mi cuerpo, conociendo la curva de su cintura, el arco de su espalda, el leve jadeo que soltaba cuando la besaba justo debajo de la oreja. Sus dedos se enredaron en mi cabello, atrayéndome hacia ella. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, el mundo exterior simplemente dejó de existir. Después, nos quedamos enredados en el sofá, piel contra piel, respirando despacio. Pasé los dedos por su cabello, inhalando el suave aroma floral de su piel, besándole el hombro con ternura. «Esto es una locura», murmuré. Maya levantó la cabeza, con los ojos somnolientos pero cálidos. «No tienes grandes planes para hoy, ¿verdad?» Sonreí con picardía. Bueno, iba a preparar una cena navideña 5 estrellas, pero ahora que tengo una mujer hermosa en mi cocina, sería un crimen no compartirla. Ella rió, bajo y suave. «Necesito una ducha primero», dijo. «No tengo nada para cambiarme». Sonreí, trazando una línea lenta por su espalda. «Mi ducha tiene espacio para 2. Y seguro que tengo algún jersey que te quede». Levantó una ceja con juego. «¿Seguro que puedes manejarme sin maquillaje?» «Creo que sobreviviré», reí. Nos duchamos juntos, entre vapor y risas. Encontré uno de mis viejos jerseys para ella, le llegaba hasta los muslos, suave y ajustado en los lugares justos. Cuando giró frente al espejo, no pude evitar admirarla. «Te queda bien», murmuré. Nos trasladamos a la cocina. Serví 2 copas de Riesling y empecé a preparar la cena. Maya se sentó en una silla, con las piernas recogidas contra el pecho, el jersey subiéndole peligrosamente. Me vio mirándola y sonrió. «¿Así que nada de reunión familiar grande hoy?», preguntó, como si nada. Tomé un sorbo de vino, pensando cómo responder. «En realidad, si estaba invitado», dije por fin. «Una gran cena en mi antigua casa. Mi ex. Mis hijos. Mis padres. Incluso los padres de Lucas». Me encogí de hombros. «Un montaje. Todos se reunirán», dije, mirando la copa. «Alguien me pondrá a su bebé en brazos, y empezarán los discursos».
Que debo ser un hombre. Que debo volver con ella. Maya me estudió, sin mostrar mucho en el rostro. ¿Y no estás ni un poco tentado? Resoplé. Todos actúan como si yo fuera el que arruinó todo. Como si yo tuviera que superarlo. Negué lentamente con la cabeza. Yo no engañé. Yo no mentí. Yo no traicioné a nuestra familia. Samantha sí. Y ahora quiere que finja que nunca pasó. Maya guardó silencio un momento, luego sonrió suavemente. Tal vez deberíamos hablar de algo mejor. Sonreí y me incliné para besarla, dejando que el momento arrastrara la amargura. Justo cuando las cosas se empezaban a calentar de nuevo, nos congelamos. El sonido de una llave girando en la cerradura nos paralizó. La puerta principal se abrió. ¡Pa! Apenas tuve tiempo de separarme cuando mi hijo, Nathan, entró, y se detuvo en seco. Joder, murmuró, poniéndose rojo al instante. Su mirada pasó de mi rostro a Maya, la forma en que estaba sentada, con las piernas recogidas, usando solo uno de mis jerseys, y se quedó completamente rígido, sin saber a dónde mirar. Maya soltó una risa sorprendida, intentando esconderse tras de mí, pero ya era demasiado tarde para la modestia. Nathan se dio la vuelta enseguida, pasándose una mano por el pelo. Mamá me mandó a arrastrarte a la cena navideña, dijo, con la voz tensa. Estaba convencida de que estabas aquí solo, compadeciéndote. Se rió, incómodo. Supongo que se equivocó un poco. Suspiré. No interrumpiste nada, salvo la preparación de la cena. Maya y yo intercambiamos una mirada divertida. Aún de espaldas, Nathan gruñó. Solo preséntenme para poder darme la vuelta sin quedarme traumatizado de por vida. Negando con la cabeza, sonreí con sarcasmo. Nathan, te presento a Maya. Él dudó, luego se giró lentamente, los ojos recorriendo el jersey enorme que Maya llevaba puesto, claramente lo único que llevaba puesto. Maya, con toda la calma del mundo, solo sonrió suavemente y desvió la mirada, imperturbable. Nathan se esforzó un segundo, pero logró dibujar una sonrisa torcida. Encantado, Maya. Gracias por hacerle compañía a mi padre. Maya sonrió con calidez. El gusto es mío. Nathan me lanzó una mirada cargada de intención. Algunas personas olvidaron lo genial que es, dijo, y lo dijo en serio. Queriendo cambiar el tema, pregunté. ¿Les gustaron los regalos? Se relajó un poco, sonriendo. La clavaste, como siempre. Y Ethan G está oficialmente malcriada. 3 pares de abuelos se volvieron completamente locos. Bien, murmuré, asintiendo. Nathan miró su reloj. Debería volver. Asintió cortésmente a Maya y luego me miró a mí. Lo abracé brevemente. ¿Año nuevo? Pregunté. Dudó, luego se aclaró la garganta. Asumo que Maya estará, vestida apropiadamente. Solté una carcajada. Por supuesto. No quiero traumarte 2 veces. Se puso rojo como un tomate y salió disparado hacia la puerta. En cuanto se cerró, Maya sonrió de lado. Bueno. Eso fue interesante. Me reí. Pudo haber sido peor. Ella cruzó los brazos y ladeó la cabeza, juguetona. ¿Y este plan de año nuevo? ¿Se supone que debo asumir que estoy invitada? Sonriendo, la miré a los ojos. No solo estás invitada, dije suavemente. ¿Dónde más estaría mi prometida? Sus cejas se alzaron. ¿Prometida? Me acerqué, con la voz baja y cálida. Estarás aún más convencida mañana cuando escojas tu anillo. A la mañana siguiente, Maya eligió un diamante corte marquesa que brillaba como fuego. Ese día hice 2 llamadas importantes, primero a mi hijo, que estaba encantado. Luego a mis padres, que estaban considerablemente menos entusiasmados. Todavía creen que voy a volver con Samantha, murmuré después de colgar. Minutos después, mi madre volvió a llamar, con voz cautelosa. Ethan, ¿estás seguro de que no haces esto solo para vengarte de Samantha? Sabes que ella aún te ama. Exhalé lentamente. Mamá.
Si de verdad me amara, no me habría traicionado. Ni me molesté en contarle a Hallie. Ella seguía atascada en la idea de que la infidelidad de Samantha había sido un acto de sacrificio y amor. Ya se enteraría del compromiso, y seguramente me acusaría de traicionar a su madre. Por lógica, mi relación con Maya no tenía mucho sentido. Pasé casi 25 años con Samantha. Lanzarme a algo nuevo debería haber parecido imprudente. Pero no lo fue. Maya y yo encajábamos. Ninguno de los dos creía en el amor a primera vista. Pero si existía, esto tenía que serlo. Maya no era una soñadora ingenua. Había vivido. Había sobrevivido. Y estaba tan sorprendida por nuestra conexión como yo. Al principio, intentamos racionalizarlo. Luego dejamos de intentarlo, y simplemente lo dejamos fluir. Un mes después, se mudó conmigo. 6 meses más tarde, tuvimos una boda pequeña e íntima, solo familia cercana y algunos amigos. En la recepción, Hallie me apartó, con los brazos cruzados. ¿Por qué mamá y Ethan no fueron invitados?, exigió. Suspiré. Porque tu madre es mi exesposa, dije con calma. Invitarla habría sido una falta de respeto hacia Maya. 2 años después, Maya y Samantha se conocieron por fin, en la boda de Hallie. Samantha se encargó por completo de la organización. Yo pagué todo discretamente, feliz de mantenerme en segundo plano. Maya, siendo quien era, dejó que Samantha se llevara el centro de atención. No necesitaba demostrar nada. Ella lo era todo. Cuando caminé con Hallie hacia el altar, destellos del pasado me cruzaron por la mente. Samantha horneando galletas con Hallie. Samantha riendo en la cocina. La forma en que solíamos ser. 24 años juntos no fueron todos malos. Pero eran el pasado. Maya debió percibir la marea de recuerdos, porque deslizó su mano en la mía y la apretó con suavidad. Y así, volví a mi lugar. Maya y Samantha intercambiaron saludos educados y mínimos. Sin drama. Sin tensión. Maya no necesitaba ganar. Samantha no se atrevía a iniciar una pelea que sabía perdida. Después, oí rumores. Que Samantha, y los 6 abuelos, estaban convencidos de que mi matrimonio no duraría. Que eventualmente volvería arrastrándome. Eso fue hace 25 años. Maya y yo acabamos de celebrar nuestro 25º aniversario. Tranquilos. Felices. Agradecidos. La pasión salvaje de los primeros años se convirtió en algo más profundo. Más sólido. Más fuerte. Esa noche, acostados juntos en la oscuridad, con la cabeza de Maya descansando sobre mi pecho, dejé que mi mente se soltara. Mi primer matrimonio fue bueno, duró 24 años. El segundo fue grandioso. 25 y contando. Mis hijos estaban bien. Tenía 3 nietos preciosos que creían que el abuelo Ethan colgaba la luna. ¿Y Samantha? Nunca volvió a casarse. Según Nathan, el mercado de citas no fue amable. Las mujeres de mediana edad con hijos pequeños no eran precisamente las más buscadas. Tuvo algunas relaciones, sí. Nada serio. Durante los primeros 5 años después de que me casé con Maya, no salió con nadie. De verdad creía que iba a volver. Estoy seguro de que Maya quedó devastada al decepcionarla.